Buenas tardes, Dios los bendiga, qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Para mí es una alegría poder recibirles y poder servirles también a través de la meditación de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos de donde quiera que nos estés escuchando, sea de Guatemala, de México, de aquí mismo de Estados Unidos y especialmente a la Iglesia Centro de Adoración. Espero que estén conectados todos y si no, pues conéctese y hágame un favor. Comparta esta transmisión a personas, amigos, contactos que tú tienes y que sabes que le van a ser de mucha bendición, de mucho beneficio escuchar estas enseñanzas, estas palabras. Ahorita se está viendo tanto a través de los medios sociales, tantas personas que se suben y dicen cada tontería en contra de la palabra de Dios, y ahí sí tienen miles y miles de seguidores o que lo están mirando, y es muy triste que cuando es la palabra de Dios solamente hay 2 o 3 personas. Aquí vamos a hacer la diferencia. Es que yo te voy a pedir que te tomes un minutito para que compartas con tus amigos, con personas, y que le pidas a Dios también ahí en tu corazón que el Señor toque los corazones de las personas que se van a conectar y sean impactadas con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, sin más demora, quiero dejarlos con la palabra del Señor en esta tarde, noche, dependiendo de dónde estés, y vamos a orar. Padre, yo te pido que tu palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de las personas que vamos a estar escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Nos vemos en un ratito más. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo una vez más ahí en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. ¿Todos están atentos? ¿Listos? Porque no vamos a escuchar palabra de un hombre, Vamos a escuchar palabra, porque toda palabra que sale de su boca, ¿se recuerda que así dijo Jesucristo? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que ha salido de la boca de Dios? Esta, la que vamos a leer. Así es que escuche, porque con mucha seguridad que Dios tiene palabra para ti y Dios tiene palabra para mí. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los israelitas, los judíos, todos estuvieron bajo la nube. ¿A qué se refiere aquí bajo la nube? Pues bajo la presencia del Espíritu Santo. Eran guiados por Dios, por su Espíritu Santo. Así como tú y yo también tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo. Y todos pasaron por el mar. ¿Se recuerda cuando los judíos iban a pasar, pero acá estaban los egipcios, Faraón y sus soldados, y no había cómo pasar? Y Dios hizo el milagro, le dijo a Moisés: toma tu vara, puso su vara en el mar, y el mar rojo se abrió en dos, para que los israelitas pudieran pasar en seco. Y después nos dice en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En la Biblia hay muchas clases de bautismos. Ahí está la clave para no entrar en errores doctrinales. Hay muchas clases de bautismos. Está, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Esto es bien importante, Está el bautismo de Juan el Bautista, también, que era otro tipo de bautismo. Luego tenemos el bautismo de los judíos, o sea, el bautismo de Moisés, el que estamos viendo aquí. Y después tenemos el bautismo de Jesús, ¿sí? Y hay más bautismos, solamente le nombro algunos para que se dé cuenta, que nos demos cuenta que no nomás hay un bautismo. Hay muchos bautismos en la Biblia. El bautismo de Moisés, el bautismo de Juan el Bautista. Y cuando la Biblia dice el bautismo de, por ejemplo, de Moisés, se refiere a que las personas fueron bautizadas en la enseñanza y el liderazgo de Moisés.
Y cuando la Biblia dice que nosotros debemos de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, es exactamente lo que está diciendo. Que nos vamos a bautizar en la doctrina, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero esa no es la enseñanza. Yo nomás ahí de paso se lo digo. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahí se le llama unidad. Digan todos conmigo, unidad. La unidad comienza cuando todos participamos de la misma comida espiritual. La misma palabra, no que te predican una cosa acá, el pastor te dice una cosa y el líder de célula te dice otra y luego viene alguien más y te dice otra cosa. No, la misma palabra, el mismo alimento. Bueno, y 4, el versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, todos tomaron del mismo espíritu, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hay que saber cómo interpretar la Biblia. Aquí no quiere decir que Jesucristo era una piedra, una roca y no más. Eso sería una blasfemia. No, aquí está comparando el escritor a Cristo con una roca. ¿Cuáles son las particularidades de una roca? Firme, no se mueve. Así es nuestro Cristo. Bendito, bendecido todo aquel que pone su confianza en la roca inmovible, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pero note lo que dice el versículo 5 ahora, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Hay muchos que dicen, tú vive la vida como tú quieras, Dios es bueno y al final te vas a salvar. Dios te va a bendecir, etcétera, etcétera. Es una mentira. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y dice que Él también se enoja y se desagrada. Dice aquí, pero de algunos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados o muertos en el desierto. No todos obedecieron y comieron de la misma comida espiritual. No todos bebieron de la misma bebida espiritual. No todos fueron bautizados en Moisés. No todos. Hubieron algunos que ¿cómo se dice cuando no quieren obedecer? Se rebelaron en contra de Dios y en contra del liderazgo de Moisés. Y es lo mismo hoy en día. En las iglesias todos tienen cara de ángel, de angelito bueno. Todos tienen cara de yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, ¿verdad? Sin embargo, siempre en un grupo como este y como cualquier otra iglesia, hay un grupo que aunque escuche la palabra, le va a entrar por aquí y le va a salir por allá. No va a escuchar. Y en Israel hubo un grupo de personas así, que no quisieron participar de la misma comida espiritual. No quisieron caminar en santidad. No quisieron caminar en unidad. Entonces dice que Dios no se agradó de ellos. ¿Sí saben lo que significa eso, no? Y cuidado cuando Dios no se agrada de algo. Porque dice que quedaron postrados. ¿Qué significa eso? Se murieron en el desierto sin haber entrado a la tierra prometida. Y de la misma manera Dios tiene promesas hermosas, dice la Biblia, hermosísimas para todos los que estamos aquí, porque Dios no hace acepción de personas. Dios tiene un futuro brillante para ti. Él quiere que tú seas bendecido en tu matrimonio, en tus finanzas, con tu familia, que todo lo que hagas te salga bien. Dios quiere prosperarte, etcétera, etcétera.
Pero si tú no eres del grupo que no quieres obedecer lo que se te enseña, lo que se te dice, así como aquellos quedaron postrados, así también tú puedes quedar postrado, sin entrar a las promesas que Dios tiene para tu vida. Qué triste que hay muchas personas que se mueren en esta tierra, literalmente, físicamente se mueren, sin haber experimentado las bendiciones de Dios en su vida. ¿Saben una cosa? Yo no sé usted, pero yo, antes de que me vaya, antes de que Dios me llame, antes de que yo cierre mis ojos y muera en esta tierra, antes de que eso suceda, yo le pido al Señor que me permita experimentar, abrazar todas las bendiciones que Él tiene para mi vida. Pero si ando de rebelde y de desobediente, voy a morirme, voy a quedar postrado en este mundo sin haber gustado o experimentado las bendiciones de Dios para mi vida. ¿Sabía usted que muchos jóvenes, cuántos de aquí han escuchado de jóvenes que se mueren a los 20, 21 años? Ni a los 20 llegan. ¿Han escuchado de personas que a los 19 se murieron? A los 18 se murieron, a los 15 se murieron, que un accidente, que esto y aquello. Escucha, no todos, pero la mayor parte de estos jovencitos se murieron, y la Biblia dice, porque fueron rebeldes y desobedientes a sus papás. Así dice la Biblia. No podemos juzgarlos a todos, pero yo diría que la mayoría de los que mueren antes de los 30 años es una maldición por no honrar, no obedecer a sus padres aquí en la tierra, y más importante, a su Padre Celestial que gobierna desde los cielos. Y se mueren sin casarse y sin tener hijos, nunca conocieron sus hijos. Hay otros que se mueren sin conocer sus nietos, sin haber podido trabajar, otros sin haberse podido casar. Bendiciones que Dios tenía para esas personas, pero no las disfrutaron porque se rebelaron en contra de Dios. No quisieron obedecer la palabra y quedaron postrados. Y espero que de los que me están escuchando aquí, ninguno se muera antes de que reciba. ¿Cuántos quieren recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted? Pues no ande de rebelde ni de desobediente. Obedezca la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero es fácil decir sí, amén, amén, pero a la hora de la hora, tremendo, ¿verdad? Y donde lo quería llevar es el versículo 6, que dice, 1 Corintios 10:6, ¿ya lo tienen todos? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué quedaron postrados estos hombres en el desierto? Por su pecado de ellos, pero Dios usa esa situación y la deja escrita para que sea un ejemplo para nosotros de lo que no hay que hacer. El punto que yo le quiero marcar en esta tarde es que la historia nos sirve para aprender lecciones y no cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron. Jóvenes que me están escuchando, si tu papá y tu mamá cometieron errores, si se divorciaron, o si se pelearon, o si tu papá le puso los cuernos a tu mamá y adulteró y lo metieron a la cárcel y todo, en lugar de ponerte a pelear y a discutir y a odiar a tus papás, no eres tú nadie para odiar a tus papás ni para juzgarlos. Lo que tú tienes que hacer es aprender de mi papi y mi mami. Se divorciaron y ese divorcio me trajo mucho dolor a mi corazón. Me trajo depresión, me trajo muchos problemas
Y ahora que yo ya me casé, no voy a permitir que lo mismo que le sucedió a mis papás me suceda a mí. Ellos se divorciaron, pero yo en el nombre de Jesús no me voy a divorciar de este feo o esta fea que me tocó. También calladitos, ¿verdad? Así es como lo debemos de ver. ¿Sí me entiende? Mi mamá se enfermó, pudiera decir alguien, y se murió de diabetes por comer tantos tacos, tantas gorditas, tantas pupusas, tanta soda, tantos refrescos. Pues ¿qué puedes hacer, hijo, hija? Aprender del error de tu mamá y no comer tantas pupusas, sino ponerte a comer verduras, ponerte a comer ensaladas, ponerte a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Aprender de los errores de las personas. ¿Sí me están entendiendo o no? Bueno, es lo que nos está diciendo aquí, que los errores que cometieron los israelitas o los judíos 4,000 años atrás quedaron registrados en este libro, no para exhibir las cosas negativas de aquella gente, sino para que nosotros aprendiéramos. Ay, Dios mío, David cometió adulterio. Le puso los cuernos a su esposa con una mujer llamada Betsabé y salió embarazada. Pero la historia no termina allí. Dice la Biblia que su hijo que nació, ¿qué le pasó a ese hijo? Se murió. Y ese niño sí era hijo de fornicación. ¿Sí me están entendiendo? Ahí que aprendemos que toda desobediencia y todo pecado que practicamos en nuestra vida, siempre, número 1, va a salir a la luz. Y número 2, aunque Dios te perdone y aunque Dios me perdone, siempre van a estar las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores. El rey David ya no fue el mismo. Después que adulteró y pecó, se arrepintió. Y te pregunto, ¿y Dios lo perdonó? Dios lo perdonó. Así es que si aquí hay alguien que ha adulterado, si aquí hay alguien que se ha divorciado, si aquí hay alguien que ha hecho marihuana, si aquí hay alguien que ha cometido errores y pecados, Dios te puede perdonar, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero las consecuencias siempre van a estar ahí. El problema es que cuando David pecó, abrió las puertas para que la maldición entrara a la vida de sus hijos y de su familia. Y fue tan terrible las consecuencias que dice la Biblia que uno de sus hijos se llamaba, ayúdeme, el que le quiso quitar el trono, Absalón. Y miren, dice que Absalón era joven, guapo y bello, así como yo. ¿Sabe lo que hizo? Fue a la ¿cómo se llama donde se salían los reyes antes? A su balcón, muchas gracias. Y en el balcón sacó a todas las mujeres del rey David, sus concubinas, sus esposas, y delante de todos, su hijo, ¿qué dice la Biblia que hizo? Las violó, tuvo relaciones sexuales con las esposas de su papá, delante de todos. Fíjese qué desgracia. Dios ya lo había perdonado de su adulterio y de su fornicación, pero allí las consecuencias del pecado. Después uno de sus hijos vio a una hermana, ¿verdad? Y dice, fíjese qué perversidad de muchachos. Dice que ese joven estaba enamorado de su hermana. ¿Cuántos de aquí tienen su hermanita? ¿Verdad que qué horrible enamorarse de tu propia hermana? Terrible. Y dice que la amaba mucho, pero no la amaba. Eran las hormonas. Usted sabe que una cosa es el amor y otra cosa son las hormonas. Tener sexo no es lo mismo que amar. Lo que quería era aprovecharse de su propia hermana y tener relaciones con ella. Y le dijo un día,
ay hermanita, me dio el coronavirus. Por favor ven para que me hagas una sopita y me hagas una comidita. Y la hermana se creyó y fue a una casa que tenía allá en Big Bear, solito, una cabaña ahí solita. Y ahí estaba él, se acostó en la cama y decía, ay, estoy enfermo, tengo mucha fiebre. Y llegó su hermana y le hizo una sopita de pollo, un caldito de pollo, y se lo llevó. Y cuando se lo quiso dar en la cama, que la agarra su propio hermano, la forza y la trae a la cama, la desnuda, le quita la ropa y empieza a tener sexo con su propia hermana. Imagínese el dolor que le causó a David. Entonces, ¿qué podemos aprender de los errores de estos? Pues no hagamos lo mismo nosotros. Después, el escritor aquí va a ser específico. Ya nomás le doy los pecados específicos y terminamos. ¿Qué les parece? Versículo 6 dice una vez más, 1 Corintios 16. Ahí está, ¿sí están conmigo? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y luego da el primer ejemplo, para que no codiciemos. En primer lugar, nosotros tenemos que aprender que la codicia no es buena ni es agradable a los ojos de Dios. ¿Qué es codicia? Así rapidito, porque muchos leen pero no entienden. Codicia es no solamente cuando tú deseas lo que tiene alguien más. Porque yo puedo ver, por ejemplo, una camisa que Luis trae su camisa. Ay, cómo deseo una camisa como esas. Pues eso no es codiciar, o sea, pues a lo mejor tú te gusta el carro de un amigo, de una amiga o de alguien y quieres ese carro. Eso no es codiciar. ¿Sabes qué significa la palabra codicia? Es cuando alguien tiene algo y tú te enojas en el corazón y dices, ay, ¿por qué ese wetback que ni siquiera habla inglés tiene esa casa tan bonita, ese carro tan bonito y yo no tengo nada? Él no se lo merece, yo soy el que me merezco tener esa casa, yo soy el que merezco manejar ese carro. Eso es envidia y eso es codicia. Las mujeres ahí salen con el esposo, toda con la panzota así, y ya todos así, y ves a la esposa del vecino que está así como Popeye, con un sí. Ay, porque a mí me tocó este panzón, y mira aquel que... Eso es codicia, ¿sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que no tenemos que codiciar. No te enojes en tu corazón cuando Dios bendice a otro o a otras personas. Si Dios los bendijo, amén, alégrate con ellos. Si Dios tuvo una bendición para ellos, con seguridad que Dios también te va a bendecir a ti. Pero si hay algo que estorba las bendiciones de Dios, es cuando uno es codicioso. Es cuando uno quiere cosas que no le pertenecen a uno. Y se enoja uno cuando las personas están prosperando. A eso se le llama codicia. Y dice Pablo que aquellos codiciaron. Y esa es la primera lección, que no debemos de codiciar. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Segundo ejemplo, versículo 7 dice, ni seáis, ¿qué dice? Idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El segundo pecado que el apóstol Pablo nos menciona aquí es que si vamos a aprender algo de nuestros antepasados o de estas personas, es que no debemos de cometer idolatría o practicar
idolatría. Y aquí donde dice que el pueblo se sentó a comer, está hablando de no comer como al rato que llegues a tu casa y te comes tus verduritas con tu ensaladita y tu pedacito de pollo. No, cuando habla aquí de comer, está hablando de... ¿Han ido ustedes a los buffets donde puedes comer todo lo que quieras? ¿Cómo sale uno de ahí? Hasta con diarrea sale uno. ¿Por qué? Porque comiste más de lo que deberías de comer. Cuando dice aquí que el pueblo se sentó a comer, pero mire, agarra los steaks y échame la pupusa, deja probar el chorizo y ya ver Eso es lo que significa. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Aquí en el original, cuando dice se sentó a beber, dice que se sentaron a tomar bebidas embriagantes, alcohólicas, hasta el punto de emborracharse. Todo esto que se está describiendo aquí se ve en fiestas. Por eso los cristianos no tenemos ningún negocio que en la fiesta del compadre, que en la fiesta del hermano, que mi tío, que mi cuñado, que para allá y que para acá. Entonces ahí se sienta uno a comer como loco, a beber también, a emborracharse, y al último dice, y se levantó a jugar. O sea, como ya estaban bien borrachos y bien llenos de la panza, dice que comenzaron a cometer orgías. Comenzaron a cometer actos lascivios de sexualidad. Todo esto alrededor del becerro de oro. A eso es a lo que se está refiriendo aquí. Imagínense, Dios los sacó de Egipto y en lugar de darle la gloria a Dios, se la dieron ¿a quién? A un mugroso becerro. Los becerros no son para darle gloria a ellos, los becerros son para comérselos. ¿Sí me entendió? No me entendieron porque muchos, especialmente los jóvenes, no saben lo que es un becerro. Una vaca, un cow, para que me entiendan. Esa es una vaca. Pregúntele a los de India. En India, su dios sagrado, ¿qué es? La vaca. Y los hindús muriéndose de hambre. Pero por no comerse las vacas, por darle la gloria a las vacas, ahí se están muriendo de hambre y están en la miseria. Eso es lo que hace la idolatría. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto que quedó escrito? Que no seamos idólatras. Ya, mira, dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él te inclinarás. Punto. Dios, como el creador de los cielos y de la tierra, exige absoluta adoración. Y dice la Biblia, escúcheme bien, que Dios no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. Entonces, si tú en tu casa tienes a la Santa Muerte y te le hincas, eres un idólatra. Si tienes en tu casa la Virgencita de Zapopan o la Virgencita de Guadalupe, como te le estás hincando, eres un idólatra y le estás robando la gloria a Dios. Amén. Y según lo que quedó escrito aquí, para que aprendiéramos nosotros, es pues no ser idólatras, pero aprendimos la lección, no. Porque la mayor parte de los hispanos, y yo quiero mucho a los hispanos, pero la razón por qué hay tanta maldición entre los latinos, entre los hispanos, es por la mugrosa idolatría que los españoles trajeron de España a la Virgen María y a no sé cuántos otros santitos, que esos no son santos, sino que son ídolos, y los trajeron desde España hasta México y engañaron a los inditos ahí en México, ¿verdad?
Y les trajeron su nueva religión y se inventaron la historia de que a un indio que ni siquiera existió, llamado Juan Diego, se le apareció la Virgen morenita. ¿Verdad que sí? Sí saben esa historia, ¿no? Y de ahí entonces los mexicanos allá en México, los indios fueron engañados, y como tú y yo nacimos allá, bueno, muchos de ustedes no, pero sus papás sí, entonces de ahí se trajeron esa religión y una idolatría. ¿Por qué crees que hay tanta maldición? ¿Por qué crees que hay tanto dolor, tanta desgracia en nuestro México? ¿Sabes que allá amanecen las personas colgadas? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta muerte? El narcotráfico de drogas y de todo eso, por la idolatría. Así es que le voy a dejar tarea a usted que me está escuchando, a los que me están escuchando ahorita. Si usted en su casa tiene, ay, es que mi mami me dijo que le guardara este santito, que en primer lugar no es ningún santito, es un ídolo. Y la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces al tener tú esas cosas en tu casa, estás abriendo las puertas para que el diablo y sus demonios vengan a traer maldición a tu vida. Entonces, la tarea que te tengo es que vayas a tu casa, hagas un walkthrough, ¿cómo se dice? ¿Se dice así? Que hagas una lista, que la Santa Muerte, agarra la Santa Muerte con el martillo y rómpela esa cochinada en el nombre de Jesús. Que mi Virgencita de Guadalupe, agárrala de la cabeza y estréllala en la basura. Que esa no es ninguna virgen, ese es un demonio que está trayendo tanta desgracia y tanta muerte. ¿Por qué crees que tanta gente que quedan viudos y viudas y tantos hijos que quedan sin papás? Por la idolatría que se está moviendo tanto. Y aquí dice, fueron idólatras, y todo esto quedó escrito para que ustedes y yo aprendiéramos a no ser idólatras. Que solamente nuestras rodillas se tienen que doblar ante Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuera de Dios, nuestras rodillas no se deben de doblar ante nada, ni ante nadie, ni ante un ángel, ni ante ningún demonio, ni nada, solamente ante Dios. Dice mi cuñado Rafa, está yuyo. No, no está yuyo. Termino, porque ya hace hambre. No sé qué, ni pienso en eso. El 8 dice, la tercera lección que no debemos de hacer, ni forniquemos. El 8, ¿sí lo están leyendo? 1 Corintios 10:8. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000 quedaron muertos por andar fornicando. Los hijos de Dios, cuando estamos en Cristo, se puede decir que somos inmaldecibles. Sé que no hay maldición que pueda entrar a nuestra vida. Y si leemos la historia de estos que fornicaron, nos vamos a dar cuenta que el diablo ya quería maldecirlos a través de un profeta, el profeta Balaam. Pero el profeta Balaam los quería maldecir y no podía. Y en lugar de salirle la palabra maldigo, salía bendecido. Decía, bendigo. No podía maldecirlos. Bendigo. Porque el pueblo de Dios somos inmaldecibles. Entonces, cuando el profeta se dio cuenta que no los podía maldecir, le vino una idea. ¿Sabe cuál fue esa idea? No los puedo maldecir porque están protegidos por Dios, pero voy a hacer que estos salgan de la protección de Dios. ¿Sabes cómo puede salir de la protección de Dios? Por la fornicación. Y dice que le trajo unas mujeres de los moabitas. Y si tú lees la Biblia, unas de las mujeres más bonitas y preciosas en la tierra, no, que mexicanas, ni que sinaloenses, ni que nada, no. Son las moabitas.
Quieren unas mujeres bonitas. Y vino y se las trajo el profeta. Cuando los israelitas las vieron, se les dejaron ir a las muchachonas. Comenzaron a fornicar con ellas. Y por causa de esa fornicación, dice el apóstol aquí, que en un día se murieron, ¿cuántos? Si tú lees la historia va a decir que 24,000. Lee la historia en Números y vas a ver que dice que 24,000. ¿Por qué allá 24 y aquí 23? Porque aquí está hablando de en un día. Y allá está hablando de ya cuando terminó toda la ¿cómo se dice? La muerte, el juicio, ya fueron 24,000. Si hay algo que te puede sacar de la protección de Dios y destruir tu vida en todas las áreas de tu vida, es la fornicación. Es el pecado sexual de meterte con una muchacha o con un muchacho sin estar casados. Es el pecado de eres homosexual y te metes con otro hombre, a eso se le llama fornicación también. Es el pecado de bestialismo, que eres un hombre y te gusta meterte con un animal, porque eso pasa también, eso se le llama fornicación también. Eres una persona que te gusta ver pornografía y andarte masturbando también, a eso se le llama fornicación también. Y dice que cuando una persona practica la fornicación, se sale de la umbrella de Dios, de la bendición de Dios, para que la maldición entre a la vida de esas personas. En ese día cayeron 23,000 y quizás tú digas, ay, pues yo ya forniqué y he estado fornicando y nada sucede, nada me pasa, aparentemente. La única diferencia entre en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Nuevo Testamento Dios nos da más tiempo para arrepentirnos, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero si no nos arrepentimos, de la misma manera que aquellos cayeron, también los que estén practicando estos pecados van a caer. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Si usted va y lee en Números también esta historia, ¿qué significa tentar a Dios? Dice que ellos comenzaron a murmurar y a decir, ay Moisés, nos trajiste al desierto a morir, allá también que estábamos, qué bien, nos traían a chicotazos. Allá comíamos ajo, nos acordamos de los caldos de pollo que nos hacían, con verduras, con cebollas, y cuando empezaron a murmurar, mi caldo de cebolla y de ajo, imagínense. Dice que vinieron serpientes y se los empezaron a morder y se comenzaron a morir por tentar al Señor, por no estar conformes con la voluntad de Dios para nuestra vida en el presente. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que significa tentar a Dios, no estar conforme con las bendiciones que Dios nos ha dado. Y por último, en el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El mismo pecado. De todo murmuraban. ¿Usted ha conocido personas que de todo murmuran? Ese es un pecado terrible. Y yo le pido a Dios que me ayude a mí, porque yo a veces sin darme cuenta me encuentro murmurando. No sé si yo sea el único. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Mire, me da como... Van a pensar que idolatro a mi papá, pero no lo idolatro, o sea, yo lo amo y lo admiro, porque a mí nadie me contó, yo vi. Ya le dije que ese hombre nunca ha faltado un servicio, ¿verdad?
en no sé cuántos años. ¿Y nosotros cuántos hemos fallado? Y fíjese que yo traté de seguir su ejemplo. Y ahora que me fui a Florida, el domingo que no tenía nada que hacer, me fui y me metí a una iglesia. Y como no encontré una Pentecostés como estas, me metí a una bautista. Todos serios, todos calladitos, pero ahí estaba yo, escuchando palabra de Dios. Pero no solamente mi papá nunca faltó a la iglesia, y eso, híjole, fue de gran ejemplo para mi vida. Le voy a decir otra cosa. Yo nunca he escuchado a mi papá murmurar. Nunca. Y vaya que ha tenido problemas. Y vaya que ha tenido situaciones difíciles. No digo que no lo haya hecho, pero yo no lo he escuchado. Todo el tiempo que había problemas, hermano Luis, situaciones difíciles o alguna prueba que estuviera pasando, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos hermanos yo no he escuchado que pasan por situaciones difíciles y en lugar de murmurar, alaban a Dios? ¿Qué es lo que nos dice? Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Dice, dad gracias a Dios en todo, pues esa es la voluntad de Dios. No darle gracias por el cáncer, no darle gracias porque te chocaron el carro, pero darle gracias a Dios porque a pesar de que te chocaron el carro y de que te dio cáncer, Dios está contigo. Entonces, en lugar de enfocarnos en lo negativo, ay, se me perdió la cartera, ay, me chocaron, ay, se me descompuso el carro, ay, me corrieron de la casa, ay, no tengo para la renta. En lugar de murmurar, en lugar de quejarnos, darle gracias a Dios, porque a pesar de los problemas, Dios está con nosotros. Él ha prometido nunca abandonarnos y no lo hará, porque Él no es hombre para mentir, sino es alguien que cumple sus promesas. Y el versículo 11 dice, ya con este terminamos, ¿verdad? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no os ha sobrevenido. Vamos a leerlo todos, el versículo 13, y con este versículo terminamos. No os ha, a ver, a las 3, 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Y si tú te mantienes firme, Dios te va a sacar de esa situación con las manos en alto. No es fácil, porque cuando ya menos nos damos cuenta que ya cayó en adulterio el hermanito, ay, no saben la maldición que se acaba de meter. Que ya cayó aquel hermano por envidioso. Que ya se los encontraron en la fiesta, ya emborrachándose y bailando y diciendo malas palabras. Y después quieren victoria. Entonces, hermanos, no se les olvide que estas cosas fueron escritas para ejemplo de todos nosotros. Y si queremos tener victoria, no practiquemos estos pecados. Y vas a ver cómo la bendición de Dios va a fluir en tu vida.